Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy tenemos al señor Javier Paredes acompañándonos de nuevo con la segunda parte de esta serie de videos que estamos realizando sobre la revolución y todo el martirio que ha sucedido en España, pero con un entendimiento histórico. Ya estuvimos hablando de la Revolución Francesa, estuvimos hablando de otras cosas más, porque Javier se fue muy profundo en el tema, así que yo invito a la audiencia, si usted no ha visto todavía el primer episodio, puede ver este, no se preocupe, pero vaya y regrese y escuche el primer episodio sobre la Revolución Francesa. También tocamos otros temas allá, como ya mencioné. Excelente programa, ha tenido muy buena reacción por parte de ustedes, así que les agradecemos el apoyo y les pedimos que no se vayan, porque hoy se pone la cosa aún más candente y más profunda para poder entender este tema, de verdad que sí. Bueno, Javier, yo quisiera darle la bienvenida de nuevo a Conoce, Ama y Vive tu Fe. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Luis, muchas gracias. Qué bueno, excelente. Bueno, Javier, vamos a, como siempre hacemos, señor Javier, vamos a rezar un Ave María o un Dios te salve, disculpe, como siempre hacemos, para invocar a la Reina, para que ella, como siempre, lo siga inspirando, le siga dando esa fuerza y ese amor por Dios, por Jesús, por su Santa Iglesia Católica, para que podamos llevar el mensaje que queremos llevar en el día de hoy. Y pues esta oración la vamos a rezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Excelente. Bueno, señor Javier, ¿por dónde comenzamos para seguir con esta? Yo digo que es una historia de horror, pero también tenemos que ver que es una historia de esperanza, porque estamos con Dios, ¿verdad? Que es el que gana al final. Ya ganó. No es que gana al final, ya ganó en la cruz por nosotros. Cuéntenos. Bueno, y estamos hablando de mártires. Sí. Y conviene recordar que en la liturgia que se ha rezado durante siglos, en lo que hoy se conoce como el Vetus Sordo, en el canon hay un momento antes y después hay dos momentos antes y después de la consagración que se empiezan a nombrar mártires. Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia. ¿Por qué? Porque los mártires, como decía Tertuliano, son semillas del cristianismo. ¿Y qué son las semillas para un labrador? Pues el seguro de que la explotación agraria va a seguir funcionando. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de persecución religiosa y de mártires, estamos hablando de nuestro futuro. Bueno, y de nuestras señas de identidad. Es el propio Jesucristo en el que en un momento dice, atender bien a lo que os digo, a esta parábola. No es el siervo mayor que el amo. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os van a perseguir. Es decir, las señas de identidad del cristiano es que nos persigan. No es hacernos los simpáticos con el mundo. No. Es ser signos de contradicción. Y por lo tanto, esto lo vimos el otro día perfectamente cuando hablamos de los primeros mártires, que son, bueno, el modelo después se repite. Es decir, ¿de qué se les acusa a los mártires de la época del Imperio Romano? De ser ateos y malos ciudadanos. ¿Por qué son ateos? Porque no adoran a la figura del emperador. En el siglo I se ha divinizado la figura del emperador. Pero la Roma imperial
no se extendió en el mundo bajo el principio de la tolerancia religiosa. Cierto, cierto. Roma, a los pueblos que iba sometiendo, les permitía practicar sus tradiciones religiosas. ¿Cuál era el problema de los cristianos? Que bueno, que todas esas religiones inventadas por los hombres, pues te permitían adorar a tus ídolos domésticos y a la vez ponerle incienso al emperador. Dice, bueno, pues hay que echarle incienso al emperador. Dice, venga, aquí hay un puñado, venga, fuera. Pero en el caso de los cristianos, las exigencias que tenemos con Dios son absolutas. Amarás a tu Dios con todo el corazón. No se pueden echar unos granitos, no se puede adorar. Y por eso hay mártires que prefieren entregar su vida antes que adorar otros ídolos. Y cuando decimos la figura del emperador, decimos la figura del Estado. Porque claro, todo el problema ¿en qué consiste? El problema consiste, decíamos el otro día, y con eso vamos a entrar ya en el siglo XIX, en cómo se autocomprenda el hombre. Si uno se autocomprende como una criatura de Dios, pues sabe que es igual a todos los demás y que se rige por unos principios dados por Dios y que somos dependientes del Creador, porque Él es el que nos ha hecho, nos ha creado, nos mantiene en la existencia y nos ha redimido con la sangre de Jesucristo. Pero claro, uno puede autocomprenderse como criatura de Dios o puede autocomprenderse como ser autónomo. ¿Qué es un ser autónomo? Pues un ser autónomo es un señor que se compra un taxi y se pone a circular por la ciudad. Y entonces, si yo me compro un taxi y puedo circular por la ciudad, pues me pongo el horario que quiero, me pongo horario de mañana o horario de tarde. Descanso un día a la semana, 2 días o ninguno. Pero si no soy un ser autónomo y soy un ser dependiente, como yo lo era cuando era profesor, mi decano me decía, profesor Paredes, clase con los de primero, de 9 a 10, en el aula 5. Y se acabó la película, al aula 5 de 9 a 10. No era un ser autónomo como... Y esto es lo que ocurre en el siglo XIX, cuyas raíces estaban, como decíamos, en el siglo XVI, donde además lo que se va a divinizar ahora es al Estado. En definitiva, cuando se diviniza la figura del emperador, lo que se está divinizando es el Estado romano, porque el emperador era el que lo representaba. Y ahí hablábamos de Lutero. Y conviene muy bien entender este tema, porque si no, no entendemos, entre tantos nombres y tantas fechas, no entendemos lo que se pasa. El problema está en Lutero, que es cuando se diviniza la... Vamos a ver, Lutero, para entendernos, dice una cosa que podríamos llamar progre, que es lo del libre examen. Dice, oye, aquí cada uno puede interpretar las escrituras como quiera. Oye, eso es progre. Eso es, claro. Y eso, ¿qué es lo que ocurre? Que eso cuando lo oyen los campesinos alemanes, dice, uy, qué cosa más interesante está diciendo este señor. Vamos a ver, dice, es decir, usted está diciendo que aquí cada uno de nosotros es autónomo, ya entramos ahí, autónomo, y que no hay nadie que nos pueda decir lo que tenemos que hacer en materia religiosa. Correcto. Bueno, pues si no hay nadie que nos diga lo que tenemos que hacer en materia religiosa, mucho menos habrá alguien que nos pueda decir lo que tenemos que hacer en materia política. Y ese es el inicio de las revoluciones campesinas de 1525 en Alemania. Pero claro, ¿qué es lo que le pasa a Lutero? Que Lutero, para separarse de Roma, necesita el apoyo de los príncipes alemanes. Y le dicen los príncipes alemanes, oye,
amigo, fíjate la que has organizado aquí. Dice, un momento. Y ahora viene la segunda cosa que dice, que ya no es tan progre. Dice, es que esto del libre examen, esto de aquí, cada uno interpreta las escrituras como quiera, eso solo es patrimonio del príncipe. Dice, muy bien dicho, le dicen los príncipes a Lutero. Y ahora, ¿qué hacemos con todos estos que se han sublevado? Y les dice Lutero, exterminarlos como a perros. Y se ponen los príncipes alemanes de sangre hasta aquí. Es decir, ahí está la divinización del Estado. Es decir, a partir de ahora, en el siglo XIX, todos somos autónomos, pero claro, como no hay manera de arreglar esto, entregamos la autonomía al Estado. Porque es que ese es el problema del siglo XIX que vamos a explicar. El problema del siglo XIX es que surgen dos mitos que se escriben con mayúscula. Uno es la libertad y otro es el progreso. Y de, oiga, aquí cada uno puede hacer lo que quiera. Muy bien. Usted ha visto ese billar, no sé cómo se llama, ese billar americano que se ponen muchas bolas formadas por un triángulo de madera que se ponen y están todas colocaditas y tal. Dice, sí, que empiece el juego. Se quita el triángulo de madera, ¡plum! Le pega una bola y se organiza un desorden de bolas en la mesa. Bueno, claro, es que aquí cada uno hace lo que quiera, pero cuando empieza el juego es el desorden, porque claro, dice, aquí cada uno puede hacer lo que quiera, sí, y claro, cada uno dice, oiga, y si me equivoco, porque claro, cuando teníamos la ley de Dios como principio organizador del mundo, pues uno sabía que no podía desear la mujer del prójimo, que no podía matar, que no podía robar. Y dice, ahora cada uno hace lo que quiera. Dice, y si me equivoco, y entonces dice, no se equivoque, usted actúe porque haga lo que haga, progresamos indefinidamente. Es el otro mito, libertad y progreso. Esto es lo que explica todo el siglo XIX, entregado además en las manos del Estado. Claro, ¿quién estorba en toda esta concepción del mundo? La Iglesia, que sigue diciendo que Dios es creador y que nosotros somos las criaturas. Mire, los historiadores nos movemos con datos. Y entonces, claro, yo no estoy haciendo aquí un fervorín religioso, estoy haciendo historia con usted. Yo soy historiador. ¿Se puede hacer historia de la Iglesia? ¿Y se puede hacer historia de la Iglesia Católica? Por supuesto. ¿Por qué? Porque la historia, para hacer historia, los historiadores necesitamos fuentes, significamos tocar cosas, documentos, datos. Y claro, la religión católica resulta que no es una religión intimista, no es una religión que uno se pone en su habitación y dice, claro, eso no se puede, eso se queda. No, la religión católica es una religión sacramental en la que el sacramento tiene materia y forma. Es decir, yo una vez me encontré en uno de los archivos episcopales de España donde se guardaban todos los libros de bautismo, matrimonio y tal, y a uno le apuntan ahí para llevarle los sacramentos y digan, mire, aquí está la vida de miles y miles y miles de... Es decir, podemos hacer historia. Lo que no podemos hacer es juicios definitivos sobre los hombres, pero vamos a ver, si yo veo en una población que va a misa el 90% de esa población y veo otra población que en lugar de ir el 90% va solo el 10%, pues puedo decir que esta sociedad es más religiosa que esta otra. No diré si se van a ir al cielo o al infierno, eso es el juicio divino, pero claro que puedo hacer cuento y tal. Bueno, ¿por qué le digo esto? ¿Puedo afirmar que hay una revolución contra la Iglesia en España en el siglo XIX? Datos. Miren, yo he contado
el número, claro, hemos dicho que la religión católica es una religión sacramental, ¿de acuerdo? Hemos dicho en el programa anterior que a los sacerdotes les convierten en funcionarios del Estado por la Constitución Civil del Clero. ¿Por qué? Porque los sacramentos los confeccionan los sacerdotes. Y si yo a la gente le quito el sacerdote y le transformo en otra cosa, le estoy quitando los sacramentos y le estoy privando de ser cristiano. ¿De acuerdo? Bueno, yo he contado el número de sacerdotes y de religiosos que hay en España a principios del siglo XIX, que es de lo que estamos hablando en este programa. Pues mire, del clero regular, del clero secular, es decir, los sacerdotes de parroquia, para entendernos, había en España a principios del siglo XIX exactamente, me lo he traído aquí apuntadito, 72.256 sacerdotes en toda España. Estaba bastante bien, para la población que había entonces, que eran 11 millones. Y del clero regular, es decir, religiosos de conventos, había en España 73.372 religiosos. Religiosos y religiosas. Claro, ¿qué significa eso? Significa, bueno, que todo este clero, además de dar sacramentos, tiene iniciativas cristianas, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de entonces surgen las persecuciones de las que vamos a hablar aquí, físicas, incluso con derramamiento de sangre, con leyes. Se llegan a romper relaciones de España con la Santa Sede, porque claro, alguno tiene la idea de que España siempre ha sido católica. Dice, bueno, fue católica con los reyes católicos y tal, pero el siglo XIX se las trae, El siglo XIX se las trae. Y se firma al final, después de la ruptura de relaciones, un concordato en 1851 y en 1860 se tranquilizan las cosas. Bueno, pues entonces en 1860 voy a contar otra vez los sacerdotes seculares. Pues mire, donde había 72.256, ahora resulta que solo hay 42.765. Es decir, se han perdido 24.491 sacerdotes seculares. Donde había 73.372 religiosos, en 1860 resulta que ahora solo hay 20.502. Sumado el clero secular y el clero regular, en todos esos años en España se han perdido 82.361 vocaciones. ¿Hay o no hay una persecución religiosa? Evidentemente, la hay. La hay, porque la población española no solo disminuye, sino que aumenta. Entonces, usted tiene ahora más españoles y tiene menos clero para ser atendidos por esos españoles. Es decir, primera afirmación demostrada como historiador. Ha habido una persecución religiosa. Y si me lo permite usted, para explicar cómo se ha llevado a cabo esa persecución religiosa, voy a utilizar la vida y la biografía de una persona a la que yo llevo estudiando 50 años, que es esta mujer, una monja, Sor Patrocinio, una monja, exactamente, esa monja, Sor Patrocinio, que pertenece a la orden de las concepcionistas franciscanas. Miren, cuando yo hacía mi tesis doctoral, poco después de acabar la carrera, yo me encontré con esta monja envuelta en mentiras, en unas mentiras tan burdas, que a mí
me llamó la atención. Mira, Luis, es como si usted me dijera ahora: oye, Javier, esta mañana antes de empezar a grabar el programa me he asomado por la ventana y he visto una vaca volando. Pero bueno, Luis, ¿cómo vas a ver una vaca volando? Sí. Era una vaca volando. Vaca voladora. Digo, mira, Luis, vaca y voladora son conceptos contradictorios. No puede ser. Que sí, que era blanca y negra, como esas vacas que yo veo en los prados que después dan leche y no sé qué. Entonces, cuando tú me dices lo de blanca y negra, digo, oye, Luis, a ver si lo que has visto tú es una cigüeña, que también son blancas y negras. Y entonces, desde hace 50 años me empieza a interesar esa cigüeña que yo creía que era una vaca, y descubro en esta mujer, una de las figuras religiosas más importantes de la Iglesia del siglo XIX. Así de claro. Por decirlo lisa y llanamente, esta mujer funda 19 conventos de clausura. De los 19 conventos de clausura, los llena. Y en cada convento de clausura en el siglo XIX pone un colegio para niñas pobres. Ahí es nada. Primer punto. Esta mujer, Sor Patrocinio, que es una chiquilla de pueblo, cuando ingresa en la orden de las concepcionistas franciscanas, y estamos hablando del año 1829, en el año 1839 todavía no se ha proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción, faltan unos años, pero en España y en los pueblos hispanos hay una tradición inmaculista. Bueno, y hay una orden que se funda, las concepcionistas franciscanas, que se fundan para defender el dogma de la Inmaculada Concepción. Bueno, esta mujer tiene una aparición de la Virgen bajo la vocación de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, una aparición de la Virgen que se produce en el año 1831 y que es aprobada por el Papa Gregorio XVI. Es decir, tenemos en España la única aparición de la Virgen aprobada por Roma, por el Papa, en los siglos XIX y XX, es la aparición de la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias. Bueno, eso genera en el Madrid del siglo XIX una devoción mariana impresionante, se empiezan a organizar cultos solemnes y, además, esta monja se convierte en una monja muy popular porque le ocurre lo mismo que al Padre Pío, que recibe los estigmas de la pasión. Esta monja tiene estigmas de la pasión en los pies, en las manos, en el costado y en la cabeza. Claro, Luis, no hay nada que moleste más a quien se ha empeñado, como es el régimen político, en arrinconar la religión, que los signos externos de santidad. Y por eso esta mujer va a ser perseguida durante toda su vida de una manera increíble. Solo un dato. Esta mujer nació en 1811, murió en 1891. Tuvo, por lo tanto, 60 años de vida religiosa. De los 60 años de vida religiosa, por acusaciones injustas, 20 años se los pasó desterrada, pero desterrada a 400, a 800 kilómetros de su convento en Madrid. Oye, vete 700 kilómetros en un carro de mulas a otro pueblo, en el siglo XIX. Por cierto, no había aire acondicionado en los carros de mulas de entonces, ni calefacción. La prueba es que en algunas de las destierros se muere gente que la acompaña. Era durísimo un destierro. Bueno, pues esta mujer, que es
el prototipo de la santidad, es decir, la pasión de Cristo y la Virgen, pues fíjate, va a ser perseguida como no nos podemos hacer ni idea. Y por otro lado es una mujer, bueno, cada vez va siendo más conocida, ¿eh? Yo me encuentro muchísimos devotos ya de la Virgen del Olvido, mucha gente que conoce la vida de Sor Patrocinio, pero todavía nos sigue sorprendiendo, porque claro, ¿por qué es perseguida esta mujer? Pues esta mujer es perseguida porque quiere expresar la fe públicamente y manifestarla en realidades que son conventos, colegios, justo lo contrario que quieren los liberales, que es arrinconar la religión en un sitio. ¿Cómo hacen esto? Bueno, hay dos medidas fundamentales para perseguir a la Iglesia en el siglo XIX. Una es la exclaustración. La exclaustración. ¿Qué es eso? Bueno, pues eso es que de la noche a la mañana todo el clero regular, es decir, los religiosos, son puestos de patitas en la calle. Es decir, los frailes que viven en conventos, a la calle, fuera de los conventos. Y además, por supuesto, no pueden usar hábito. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues mira, se van ustedes a sus casas, se meten en una parroquia o se van al extranjero. Esto es lo que explica esa disminución de la que hemos hablado. ¿Y cómo se hace eso? Pues por la fuerza, porque llegan a un convento con el ejército y dicen, venga, fuera. Así. Y eso es de la noche a la mañana 29.000 religiosos. Estamos hablando de religiosos de las órdenes masculinas. Con las órdenes femeninas tuvieron un poquito más de consideración y dijeron, bueno, vamos a suprimir todos los conventos de religiosas que tuvieran menos de 12 monjas profesas, que hubieran hecho los votos. ¿Qué significa eso? Pues que te eliminan muchos conventos pequeñitos que hay en los pueblos. Y en las ciudades no va a poder haber más de un convento de la misma orden. ¿Qué pasa? ¿Que en Madrid hay 2 conventos de las concepcionistas franciscanas? Pues se juntan ustedes en uno. Primera medida. La exclaustración. Claro, desaparece. Dice, ¿y qué hicieron con el clero secular? Bueno, lo dicen ellos en las cortes. Pues con el clero secular adoptaron una posición que yo puedo considerar como de muy reaccionaria, ¿no? Porque dijeron, hombre, vamos a ver, la sociedad no está educada todavía, pues son una panda de bestias brutas que no sé qué. ¿Qué sería de nosotros, dicen los dirigentes, sin el freno de la religión? Así es que a los curas párrocos que nos sujeten a la gente, que les digan que no hay que robar, que no hay que meterse con nosotros y respetan al clero secular. Eso no puede ser más, como digo, más reaccionario, que en el fondo, cuando el otro día decíamos que Napoleón tenía, por eso hay que ver el capítulo anterior, porque si no, no se entiende, que Napoleón tenía un concepto sociológico de la religión, estos tienen un concepto sociológico de la religión. Dice, ¿qué hacen los frailes metidos en un convento rezando? Esos son seres improductivos, a la calle. Y los curas que nos sujeten a la gente para decir por dónde tienen que ir. Los curas párrocos. Y a esos les respetamos, les damos una paguita y a funcionar. Bueno, ¿y qué interés tenía esto? Bueno, primero, eliminar
todas las órdenes religiosas de España, que además era el clero mejor preparado, más estudiado, etcétera, etcétera, y sobre todo tenía otra cosa que recibe el nombre de desamortización. ¿Qué es eso? Pues lo mismo que habíamos visto en la Revolución Francesa. ¿Qué hizo la Revolución Francesa? Decíamos hace una semana. Pues Talleyrand empezó diciendo, bueno, vamos a darle lo que nos sobra de ornamentos y cálices, los vendemos y tal, para ayudar al Estado. Y a continuación le quitaron los bienes. Pues la desamortización es esta, dice, y ahora que les hemos echado a ustedes de los conventos, me quedo con el convento y todo lo que hay dentro y fuera del convento. ¿Qué es lo que hay dentro del convento? Pues dentro del convento, sobre todo en las grandes ciudades, había unos edificios impresionantes con huertos y tal, que para la expansión urbanística del siglo XIX, eso fueron unos pelotazos económicos de muchísimo cuidado. Claro, se quedaron con esos edificios. Y fuera que había del convento, pues fuera en una sociedad agraria, es decir, donde la tierra era lo único que producía riqueza. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que cuando un papá veía que su hijo se metía en un convento o su hija en un convento, pues el papá, que era buena persona, dice, mira, hija, ya que te vas al convento, te voy a dar esta tierra para que la alquiléis en el convento y con lo que os den de renta al mes, pues podáis vivir. Y entonces, con el tiempo, los conventos pues tenían un patrimonio hecho por los conventos, por los papás y las mamás de los frailes y las monjas, o sea, que no se lo habían quitado a nadie. Y entonces, ¿qué hace el Estado en esto? Dice, pues todos los conventos, lo que hay dentro y fuera, para mí. Menudo negocio, ¿no? Y a continuación lo subasto. Oiga, ¿cuánto ha sido el coste de este negocio? 0. Se lo he quitado a la monja y a los frailes y ahora lo subasto. Y entonces empiezan a salir a subasta todos los bienes del clero en España. ¿Y quiénes van a la subasta? Porque dijeron, bueno, es que estas tierras realmente producían poco, entonces ahora vamos incluso algunos dijeron, y esto además se lo vamos a dar a la gente, con esto va a florecer la economía española, que va a dar gusto. Dice, ¿ah, sí? ¿Y quién iba a la subasta? ¿Cuántos de los oyentes que nos están oyendo han ido a las subastas de bienes ejecutados, por ejemplo, de inmuebles? Pues probablemente muy pocos, porque la mayoría en el banco lo que tenemos es un dinerito para ir al día, pero claro, ir a la subasta. ¿Quién va a la subasta? Pues los que tienen dinero para ir a la subasta. ¿Y quiénes son los que tienen dinero para ir a la subasta? Pues los amigos de los que han decidido organizar las subastas. Y entonces se lo quedaron entre 4. Y como eran 4, porque eran 4, pues se lo montaron de miedo. Mire usted, yo he estudiado la desamortización de los bienes eclesiásticos en la provincia, en Madrid. El tema es que si tú sacabas un bien a subasta y nadie pujaba por encima del precio establecido, se podía adquirir rebajándolo un 20%. Bueno, primer punto. Como los políticos y los que tenían los bienes eran todos amigos, ¿cuál era el truco? Fijar un precio de salida muy pequeño. Claro, ¿eh? Y después decir, tú quieto, aquí no. Mire usted, ni un solo convento de Madrid se adquirió por encima del precio tasado.
Todo por debajo. Y es más, hay algún caso, ¿quién tasaba? Tasaba los bienes el arquitecto municipal. Bueno, pues hay un caso de que un convento que ha tasado el alcalde de Madrid, el arquitecto municipal de Madrid en ese momento, va después a la subasta y consigue el convento por debajo del precio que él mismo ha tasado. Bueno, es que esto es una... vamos, o sea... Increíble. Claro. ¿Qué explica esto, por ejemplo, en el caso español? Pues explica una cosa. Miren ustedes, las tierras que tenían los conventos tenían las rentas sin actualizar desde hace años y años y años. ¿Qué es lo primero que hace el señorito que tiene dinero y que ha comprado unas fincas de un convento? Poner las rentas al día y explotarlas para sacar beneficio. ¿Qué es lo que provoca eso? Pues eso provoca un descontento en el campo tremendo. Y eso explica, por ejemplo, que el anarquismo en España tenga una importancia no en las ciudades donde hay fábricas, que también lo hubo, sino muy importante en los campos. ¿Por qué? Pues porque todo un señor que le estás ahogando el cuello, pues claro, se enfada. ¿Y qué hemos conseguido con eso? Pues hemos conseguido eliminar esos 82.000 vocaciones de las que hemos hablado, Luis. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Se nos va acabando el tiempo. No se preocupe, vamos bien. Bueno, pero como yo digo, para eso están los libros. Entonces, hemos hablado de la exclaustración. Hemos hablado de la exclaustración. Mire, aquí hay un libro magnífico del padre Manuel Revuelta González. Este era, porque falleció hace unos años, un jesuita que era un historiador como la copa de un pino, pero todavía era mejor persona que historiador. Y historiador ya era bastante bueno. Yo le conocí, yo le traté, y es un libro impresionante. Una de esas páginas que a mí más me impresionan de este libro es cómo van a atacar los conventos en un momento en que hay una guerra civil en España donde se disputan el trono don Carlos de Borbón e Isabel II, ¿no? Y la parte masónica está con Isabel II. Pues cuando van a asaltar los conventos y a echarles a los frailes, cantan esta canción: muera Cristo, viva Luzbel, muera don Carlos, viva Isabel. Bueno, pues unas intenciones. Pues eso está todo contado en este libro. Bueno, de Sor Patrocinio, aquí está la biografía, que además, por cierto, esta biografía, la gente que la lee dice, pero Javier, si es un novelón. Bueno, ojo, yo no he escrito un novelón, porque cada línea está documentada, pero es que la vida de esta mujer es un novelón. Era una mujer guapísima, pero guapísima es guapísima, de manera que se enamora de él uno de los líderes más importantes políticos, Salustiano Olózaga, y cuando es gobernador civil la rapta del convento. Bueno, es una cosa increíble. Bueno, pues ahí, para seguir toda su vida. Hemos hablado de un capítulo importante, que es el tema de las llagas de Sor Patrocinio. Y les cuento, este libro, La vida admirable que saca usted ahí, es la biografía que escribe su secretaria, que yo hace años, como tenía tanta información de esta mujer y yo no sabía si me iba a dar tiempo a hacer una biografía, dije, bueno, por lo menos la biografía que escribió su secretaria, vamos a anotarla y que haya una biografía completa. Y esa edición de La vida admirable tiene 279 notas hechas por mí,
que ilustran todo lo que ahí se dice, notas algunas tan amplias que son de varias páginas, ¿eh? O sea que en la vida admirable. Y este libro de las llagas de Sor Patrocinio tiene un sentido. Una vez fui yo a uno de los conventos aquí en España de Sor Patrocinio y la abadesa me metió en una sala donde tenían todos los papeles viejos y de repente en una de las cajas de los papeles viejos veo que empiezan a salir paños del costado, paños de los pies, paños de la cabeza. Me quedé tan impresionado y al final, bueno, había una mesa grande llena con todos estos. Las monjas los tenían ahí, no lo sabían, y yo le dije a la abadesa cuando vino, digo, madre, ¿usted me podría dar alguna de las reliquias que hay aquí? Una, por el cariño. Y sorprendentemente me dijo, lléveselas todas, don Javier. Y las tengo yo en custodia, ¿no? Mire, de esas, hay una de esos paños, hay dos que me han impresionado sobremanera. Uno, el paño de la llaga del costado. Vamos a ver, Luis, seguro que tú, como yo alguna vez cortando cebolla, nos hemos cortado un dedito y hemos puesto una tirita todo el día ahí dando la barrila, pues nos damos con todo y tal. Bueno, cuando yo veo el paño de la llaga del costado, que era el que se ponía, que es como una fotografía de la llaga inversa, ¿no? Que es una herida de 10 centímetros. Esa es, exactamente. Esa es. Es decir, y eso lo tuvo toda la vida. O cuando yo veo los paños que ella se ponía en la cabeza para no manchar las tocas, muchas veces salía la sangre por la cara. Y cada punto de los que se ve en eso es una herida. Es impresionante. Bueno, y entonces, en este libro, yo publiqué todas las fotos que encontré en ese convento. Por eso este libro se titula Las llagas de Sor Patrocinio. Bueno. Para sus oyentes y como colofón final, que por cierto, Luis, veo que hoy está usted callado, no ha intervenido. Para eso lo invité, no se preocupe. He hecho yo todo el gasto. Sí. Mire, me he pasado, como le he dicho, 50 años estudiando a esta mujer. He leído miles de documentos en todos los archivos de España, del Vaticano, o sea, no se puede imaginar, ¿no? Pero hay un documento que a mí me impresiona y que me ha servido mucho y se lo voy a contar por si le sirve a sus oyentes. Hay un momento que en España se produce una revolución en septiembre de 1868. Los revolucionarios, guiados por las sectas masónicas, dictan una orden para expulsar de todos los conventos que ha fundado hasta entonces Sor Patrocinio a todas sus monjas, de manera que todas sus monjas se ven en la calle. Sor Patrocinio ha tenido que huir a Francia, se encuentra en Francia con algunas de ellas. Y ella tiene un enlace con una de las monjas a la que le va dando instrucciones para ver qué es lo que tienen que hacer las monjas de sus hijas, vamos, de los conventos que haya fundado. Y entonces le va diciendo, pues mira, a fulanita, como todavía viven sus padres, que se vaya a vivir con sus padres. Y después ya veremos qué pasa. A menganita, como ya se le han muerto sus padres, que se ponga a servir en casa de doña Citranita, que es amiga mía, y por lo menos ahí podrá vivir.
a estas otras dos, pues mira, que se vengan para Francia porque acabo de alquilar otra casa y entonces puedo acogerlas aquí. Y cuando ya acabo de dar todas las instrucciones, me dice, pero a todas diles lo más importante, que no se les olvide lo más importante. 2 puntos. Que todo esto se pasa y la eternidad sin fin se acerca. Yo al principio, cuando vi esta frase, pensaba que era que todo lo negativo y lo malo se pasa. Y lo positivo también, Luis. Este rato tan agradable que pasa contigo, también se pasa. Si no lo hemos hecho con visión trascendente y visión sobrenatural, hemos hecho el canelo. Es decir, porque todo esto, lo bueno y lo malo, se pasa. Y la eternidad sin fin se acerca. No he encontrado enseñanza mejor en mis 50 años de investigación que esta. Por eso se lo cuento, don Luis. Muchas gracias. Y la próxima semana, que no nos fallen los oyentes, porque iremos a la persecución religiosa de España en el siglo XX, la mayor persecución que la Iglesia Católica ha sufrido en todos los tiempos. Es decir, en muy pocos meses en España los socialistas, los comunistas y los anarquistas asesinaron a más católicos que todos los emperadores juntos hasta el siglo IV. De eso hablaremos la próxima semana. Así mismo es, señor Javier, gracias, de verdad. Yo creo que ya la audiencia, vuelvo y repito, si no han visto el primer episodio, tienen que verlo. Los que lo han visto, estoy seguro que están de acuerdo conmigo, que ya ahora podemos ver que sí es posible lo que sucedió en el siglo XX, que Javier nos va a estar explicando la semana que viene exactamente cómo es que eso sucede o cómo llegamos a eso, pero ya tenemos las raíces, ya podemos ver por dónde es que va el monstruo. Digo monstruo, pero es el demonio, ¿verdad? La revolución, los anticristianos, el enemigo de Dios en la tierra, cómo ha orquestado, muy similar a otros lugares también, como ya discutimos con Francia, y todas las mismas ideas para orquestar la masacre, la matanza, como usted bien dijo, más grande de la historia que fue perpetrada en España. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que estamos listos. Así que es cuestión de esperar unos días para que el otro programa lo tengamos, pero manténganse firmes y lo más importante, que estos ejemplos nos sirvan. Es triste ver estas historias. Yo también invito a la audiencia a que esté pendiente a los artículos del señor Javier, porque uno las lee y uno dice, es increíble lo que hicieron, ¿cómo es posible? Yo no tengo esa fuerza que tuvieron ellos. Nos pasan todos estos pensamientos, pero también debemos tener esperanza, porque pues Jesús dijo que esto nos iba a pasar, como usted bien dijo al principio, y la sangre de mártires, ¿verdad?, es semilla de la iglesia, sabemos eso muy bien. Vienen tiempos, así sea aquí en la tierra, buenos, pero también vienen tiempos aún más buenos en el cielo, así que tenemos que mantenernos firmes como se mantuvieron firmes los mártires. Entonces, señor Javier, le doy unos minutitos para despedirnos y nos vamos. ¿Cómo? Le doy unos minutitos para despedirnos y nos vamos, para que dé una conclusión. No, la conclusión es lo que hemos dicho. Vivir bueno, la pregunta que yo aprendí en mi catecismo de primera comunión, cuando estudiábamos catecismos, que eran una cosa que, por supuesto, doctrina de la que yo sigo viviendo. Dice, ¿para qué nos ha creado Dios? Fíjate tú la pregunta. Dice, Dios nos ha creado para servirle, amarle en esta tierra y ser felices después con él en el cielo, que es lo que dice Sor Patrocinio, que todo esto se pasa y la eternidad sin fin se acerca. No hay más preguntas. Excelente. Y esa sí es feliz, esa sí es verdadera felicidad. Así mismo es. Qué bien, qué bueno. Bueno, pues señor Javier, Dios le bendiga, de verdad que sí. Le invitamos a la audiencia a que por favor compartan este programa en los medios sociales, con sus amistades, para que más personas se beneficien del material, que se suscriban al canal, como siempre les he pedido de favor, que nos dejen sus comentarios, eso también ayuda al algoritmo, así que les agradezco. Y que por favor nos mantengamos unidos en oración. Y nada, con eso entonces nos vamos despidiendo. De verdad que los amamos en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.